pie, vamos a hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de parte de Jesucristo el Señor esté siempre con vosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nos sentamos un momentito. Por lo menos para la presentación, ¿no? Muchas gracias. Después cuando empiece la ponencia bajamos hablando. Bueno, pues en primer lugar, bienvenidos a todos a este ciclo de conferencias que estamos pues desempeñando en nuestra parroquia de San Francisco en este año 2023-2024. De entre todas las conferencias que estamos teniendo, pues la que tenemos actualmente pues nos va a hablar un poco más acerca de lo que es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, especialmente pasión y muerte, y sentencia, mejor dicho, y especialmente la queríamos enclavar en este tiempo cuaresmal para preparar también nuestro corazón pues a este momento tan especial que vivimos no solamente cofrades, sino también todo cristiano, porque vamos camino de la Semana Santa, el centro de nuestra vida como cristianos. Si no vivimos la Semana Santa, si no estamos preparando esa Semana Santa con la Cuaresma, pues ciertamente difícilmente entenderemos el sentido profundo de la vida cristiana. Difícilmente entenderemos para qué vino realmente Jesucristo a este mundo, ¿no? Que no es otra cosa ni para otra cosa que para salvarnos a cada uno de nosotros. Pues en este ciclo de conferencia queríamos contar también con la presencia de don Javier Alés Scioli. Ahora don Manuel Jesús presentará al ponente. Él es el catedrático de Derecho de la Universidad de Loyola, de los jesuitas. Estábamos hablando precisamente de los jesuitas antes y decíamos pues eso, ¿no? Que la primacía en la educación en la Iglesia Católica siempre la han llevado los jesuitas y la siguen llevando. Porque si hablamos de los jesuitas, hablamos no solamente de la Loyola, hablamos de la Universidad de Granada, hablamos de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde un servidor estuvo estudiando, y tantísimos otros sacerdotes. Es decir, los jesuitas, pues aquí en comillas, ¿no? en España, pues han tenido siempre esa fortaleza, ¿no? Esa capacidad de ver más allá de lo que en el hoy diario de la Iglesia se ha podido ver, ¿no? Y ha sido una gracia especial que San Ignacio mismo pues impregnó y San Francisco Javier en la Universidad de los Jesuitas. Pues yo os agradezco de verdad de todo corazón que os forméis y que nos formemos todos, ¿no? Porque un servidor es el primero, ¿no? Yo hay cosas que estudié y hay cosas que recuerdo, ¿no? En las ponencias, la última vez con la eutanasia fue maravilloso también la ponencia, ¿verdad? O sea, nos ayudó muchísimo. En esto estoy convencido de que también don Javier nos formará, nos ilustrará y nos ayudará precisamente en nuestro interior, especialmente en nuestro corazón. Doy paso sin más. Después del agradecimiento a cada uno de vosotros, queridas hermandades, comunidades, también a don Javier, Alés, que esté con nosotros, doy paso a la hermandad de San Antonio, quien organiza esta ponencia. Voy a presentar un breve currículum de don Javier. Don Javier Alés Scioli es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y diploma de suficiencia investigadora por la misma universidad. Es profesor de la Universidad de Sevilla, en primer lugar, en el Centro Adscrito de la Escuela Universitaria de Trabajo Social y profesor titular de universidad en el área de Derecho Administrativo y profesor de la Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla. Profesor de Mediación de la Universidad Loyola Andalucía, doctor honoris causa por la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes en México, embajador de la paz por la entidad argentina Mil Milenios de Paz,
medalla de la Legión de Honor Nacional de México, director del Foro Internacional de Mediadores Profesionales, director en España de la Fundación Argentina CERECO, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, socio del despacho jurídico Cirineo Abogados. Docencia vinculada a la temática de mediación familiar, formado en la Universidad Pontificia de Salamanca en su sede del Instituto de la Familia de Sevilla, siendo director del curso de especialistas en mediación familiar de la Universidad Pablo de la Vida. En la actualidad, profesor de las asignaturas Derecho Administrativo 2, licenciatura en Derecho, y Mediación Familiar, máster de Intervención y Mediación Familiar en la Universidad de Sevilla. Abogado, es presidente de la Asociación Andaluza de Mediación Familiar, AMEFA, desde su fundación, y director de la Escuela Sevillana de Mediación también. Autor de numerosas publicaciones, artículos, comunicaciones y ponencias sobre mediación familiar, principalmente el libro La mediación familiar, teoría, análisis y regulación en España, de la editorial Concagua, publicado en Sevilla en el año 2005. Columnista de varias revistas y director de la revista ADR Magazine de Mediación de la Universidad de Loyola, autor de varios libros, entre los que destacan Relatos de Mediación y Manual Práctico para Mediadores, conferenciante y ponente en numerosas instituciones públicas y privadas, como Ilustre Colegio de Abogados de España y de Latinoamérica, Federación Mexicana de Colegios de Abogados, San José de Costa Rica. Ha sido ponente en universidades de Chile, Argentina, España y México, y de la Escuela Internacional de Mediación, y participa activamente de congresos nacionales e internacionales. Ya le cedo la palabra a don Javier. Qué barbaridad. Habéis dado cuenta, me he hecho mayor. Uno cuando se hace mayor empieza a sacar títulos, certificados, documentación. Muchísimas gracias a la hermandad, muchísimas gracias desde el párroco también a la parroquia. Muchas gracias a todos vosotras que estáis aquí. Y para mí es un auténtico lujo estar aquí. Lo digo de corazón porque yo siempre digo que cuando alguien habla de lo que le apasiona, pierde la noción del tiempo. Y a mí me apasiona la Semana Santa, me apasiona la historia de Jesucristo, me apasiona mi profesión, me apasiona la universidad, la docencia, y que me deis la oportunidad de poder estar aquí, pues la verdad que es un lujo. No ya por lo que os pueda contar, sino porque a partir de hoy ya tengo un arco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas amigos. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias y sin más os voy a ir explicando, contando. Os cuento muy rápido porque yo soy muy nervioso, lo digo, me voy a poner de pie, los voy a dejar aquí tirados. Entonces, como profesor, soy de los que no puedo estar parado, tengo que estar siempre pendiente de los alumnos, a ver quién está hablando, el del móvil. Entonces, es verdad que quedarte en la mesa me es complicado, pero bueno, voy a intentar poner este inicio, antes de que ya entremos un poquito en calor, estar aquí para que, por lo menos para situarnos. ¿Qué hace hoy aquí con vosotros un abogado sevillano? Mirad, cuando empiezan esos años de currículum, empieza uno en la universidad, empieza a estudiar doctorado, empieza a sacar su licenciatura o grado, empieza a intentar ser profesor titular, te van exigiendo que hagas investigaciones. De ahí viene que los profesores es muy normal que tengamos libros. Hemos escrito libros, artículos, pues porque una de las cosas que nos piden para ir accediendo a más tramos en nuestra profesión es las publicaciones. Y cuando estás haciendo doctorado, una de las cosas que te piden es que en las distintas áreas de las asignaturas que vas a tomar hagas alguna investigación. Y un buen día, 2000 años después, allá por el año 85, 86, ya no me acuerdo, un profesor de Derecho romano que se sigue estudiando en la carrera de Derecho, fijaros que 2000 años después se sigue estudiando Derecho romano como origen de nuestro derecho, de nuestras leyes hoy en día, nos pidió que hiciéramos una investigación. Hay quien se fue a investigar tal, hay quien se fue a investigar las 12 tablas, no sé qué, hay quien se fue a investigar. Y yo le pedí que me permitiera trabajar desde el punto de vista del abogado el juicio más famoso de la historia. Ahora que estamos todos, que si va a haber un juicio, que si han encausado a no sé quién, que si tal político, que si tal persona, que si alguien atropellado a tal,
y vamos viendo en el día a día los juicios, yo dije, ¿por qué no voy a investigar? ¿Por qué no voy a ver cómo fue aquel juicio? ¿Y cómo lo hice? Que es lo que os quiero presentar hoy. ¿Cómo lo hice? De una forma muy sencilla. Por eso no vais a encontrar nada distinto a lo que ya sabéis, pero contado a lo mejor de otra forma, como compañero, como amigo. Lo hice desde la perspectiva que estuviéramos aquí. Hoy somos muchos abogados. Cuando termine esta conferencia, coloquio, os quito el título, ¿vale? Porque si no me riñen en la universidad. Pero hoy os voy a nombrar a todos abogados. Somos compañeros de un despacho y de buenas a primeras nos llaman a la puerta. Entra un señor, siempre con debidísimo respeto, con muy mala pinta, con los pelos largos, y nos dice a todos nosotros: ayudarme porque me quieren juzgar. Y entonces, como abogados que somos, a partir de ahora, quiero compartir con vosotros cómo preparamos un juicio los abogados. ¿De qué delito la acusa? ¿Hay testigos? Porque cuando se prepara un juicio, hay una pelea entre dos personas. Y si no hay testigos, ¿el juez cómo decide? ¿Quiénes son los personajes que nos pueden merecer la pena para defender a nuestro cliente, entre comillas? Y luego, si me permitís, al terminar, os llevaría a qué ocurriría si hoy, con los que estamos aquí, apareciera alguien que dijera lo mismo que nuestro cliente dijo hace 2000 años. ¿Qué le ocurriría? ¿Lo crucificaría? ¿Le quedarían 20 años de cárcel? Quizás ese delito de sedición que le piden es el que quieren quitar ahora para que no haya, con lo cual saldría suelto, porque es cuestión de dar pequeños saltos de un lado a otro y pensar en eso. Yo os han repartido un pequeño plan para que os hagáis una idea, sobre todo también de la temporalidad, de qué ocurrió después de la cena, el tiempo que tardó ahí Alberto de Seraví, a dónde lo llevaron, por qué fue ante Anás y no ante Caifás. Siempre insisto desde el punto de vista jurídico, somos abogados y ahora vamos a preparar un juicio. Nos han dado un expediente y vamos a preparar un juicio. Lo primero para mí es preguntarnos cosas. Cuando nos llega un cliente, lo primero que preguntamos es: ¿qué te ocurre? ¿Qué te ha pasado? ¿De qué te acusan? ¿Qué has hecho? ¿Y quiénes son los que te acusan? ¿Y por qué? Y a partir de ahí a construir un expediente. ¿Cómo lo construimos los abogados? Pues mirad, yo para mí, lo primero, me voy ayudando aquí, son puestos permisos, y la palabra porque sí. Lo primero es irme al lugar, ¿de acuerdo? Nos vamos al lugar y os digo una cosa: el lugar donde se va a celebrar el juicio está teatralizado. No sé si alguna vez habéis visto, habéis tenido alguno la suerte de ir a Jerusalén, de los que estáis aquí, 2 personas, 3, 4, 5, está lejos, son unas cuantas horas de vuelo y después hay que coger autobuses, es decir, que es complicado. Si viéramos el mapa, Palestina, donde se celebra, donde se va a celebrar el juicio de nuestro cliente, está bastante alejado de nuestra tierra. ¿Y por qué os pongo el sitio? Porque yo creo que es importante, antes que nada, valorar el lugar donde se encuentra, donde se realiza. El derecho no es el mismo dependiendo del sitio donde esté. Y vamos dando saltos en el tiempo, ¿vale? Gracias a Dios, ahora mismo en España no hay pena de muerte. Pero si nos vamos a Estados Unidos, sí. Luego, el derecho no es el mismo en los sitios. Claro, me interesa mucho conocer el sitio si vamos a preparar el juicio, porque en función de conocer el sitio es donde vamos a intentar conseguir delimitar lo que nos vamos a encontrar. Luego, lo primero es la importancia del lugar. Mirad, este lugar, que se llama Jerusalén, a poco que me puse a investigar, Jerusalén significa ciudad de la paz de Dios. Ciudad de la paz de Dios es la traducción a nuestro idioma, al castellano. Y no hay lugar en el mundo donde se haya muerto y matado más. Nos asombra la desgracia de Valencia, nos asombra el atentado de tal, pero y allí, y esa franja, y la zona, no hay un sitio donde se haya matado más.
Y es un contrasentido que en un sitio que se llama Ciudad de la Paz de Dios es el sitio donde más se ha muerto y se ha matado. ¿Y por qué? Evidentemente también tenemos una contestación para preparar el juicio. Porque no está en una ruta comercial, no es un sitio a los que habéis ido de fácil acceso, porque está incluso un poquito en la montaña, no tiene una importancia económica, no está un poquito de espalda al mar. Pero claro, para preparar bien el juicio tenemos que ser conscientes que para nosotros, ¿por qué es importante ese sitio? Porque allí es donde crucificaron a nuestro Señor. Pero es que allí dicen los árabes que ahí Mahoma fue donde se subió al cielo. Ahí dicen que fue donde Caín mató a Abel. Ahí es donde los judíos dicen que está la clave de todo con el templo de los 7 brazos. Luego, no es un sitio importante, no es un lugar que tú digas, no, es estratégico para mí. Es estratégico porque ahí hay una ruta comercial, simplemente es un símbolo. Se está creando, se está pensando en símbolos. Segunda cuestión, que yo creo que es importante también. Vámonos para situarnos en el sitio, en el marco histórico. ¿En qué época? Evidentemente, todos sabemos que la época también marca mucho. Luego llegaré a la época actual. ¿Cómo sería un delito de sedición? Que es lo que, o blasfemar, que es lo que en teoría él hizo en su momento. ¿Cómo sería hoy en día? Pero sí es cierto ver el marco, un poquito el marco histórico, porque así nos hacemos un poco la idea de la situación con la que nos vamos a encontrar juicio. Es una provincia, todo el territorio de Judea, que es una provincia procuratoria. ¿Qué significa provincia procuratoria? Es un campo vencido. Por eso allí nombraron a un procurador, que es aquel que representa al Imperio Romano. Pregunta clave, y sé que la podéis contestar. Hoy en día existen procuradores, ¿verdad? Hoy en día, si alguna vez tenéis algún juicio, lo primero que nombran es un procurador. Y tú dices, ¿para qué quiere un procurador? Y te dicen, es que es obligatorio por ley, hoy en día también es obligatorio que alguien te represente porque tú solo no te puedes representar en un juicio. Está el abogado que te defiende y está el procurador o la procuradora que te representa. Roma decide nombrar un procurador, un representante allí, porque hemos conquistado ese territorio. Por eso, donde se va a celebrar el juicio y donde se han ocurrido los hechos que vamos a intentar juzgar, es en una provincia procuratoria. Está también sometido a la administración de Roma y también es un lugar que en la época sociopolítica había una doble discrepancia, porque era algo así como los romanos llegan a Jerusalén, a Israel, llegan a Jerusalén, y yo me nombro gobernador de allí, yo soy el que manda, pero voy a respetar las costumbres del lugar. ¿Por qué? Porque es un campo vencido. Yo no soy de allí, yo no soy original, yo vengo de Roma, yo no tengo nada que ver. Pero sí es cierto que en nuestra expansión Roma ha llegado hasta aquí. Y ahora nuestro criterio es aquello que tenga que ver con el Imperio Romano y hacia afuera, pues mando yo. De puertas para adentro, mandas tú. ¿Os suena el rey y el presidente de gobierno? ¿Cuántas veces hemos dicho en España para qué sirve el rey? Y tú dices, amigo mío, somos una monarquía parlamentaria. Eso significa que hacia afuera el único que puede representar es el rey. Hacia adentro, ¿quién gobierna? El gobierno español. Hay una doble cabeza, en aquella época la había. El supuesto rey, Pilatos. El supuesto gobernador, ¿quién? El Sanedrín, las autoridades locales. De tal manera que el procurador romano respetaba las costumbres del lugar. Funcionar como queráis, siempre y cuando yo soy el representante aquí de la comunidad. Ahora, de puertas para adentro, funcionad como queráis. Las costumbres que tengáis, lo que vosotros queráis. Eso va a significar después que comprendamos y yo pueda contaros el por qué lo llevan a Pilatos, va a Anás, va a Caifás. ¿Quién es el que tiene que decidir aquí ante el juicio que vamos a presentar? Después resulta que la capital es la Cesarea Marítima y Jerusalén es la capital religiosa. Ojo a nuestro supuesto cliente, y perdóname, estás por ahí, querido amigo, a nuestro supuesto cliente que ha venido a vernos hoy y a decirnos, oye, echadme una mano, le preguntamos, vale,
ya sabemos dónde está, ya sabemos lo que es, ya sabemos que aquí están los romanos, pero que los romanos, respecto a lo que hagáis, ¿qué es lo que ocurre? Y pensando en la época, en el momento, es una época de Pascua. Claro, la época de Pascua es una época en la que era algo así como se reverdecía el fervor de los judíos. Las fiestas locales, si me permitís la expresión. El fervor de los judíos es reivindicar el cordero, la fiesta de tal, todo lo que es la Pascua. En una ciudad de aproximadamente, pongámosle, yo qué sé, 20 o 30.000 habitantes, en esa época, donde quieren juzgar a nuestro cliente, había más o menos 3 millones de habitantes. Yo no sé si alguna vez los de Arcos habéis protestado por la cantidad de turistas que venimos. ¿No? Porque en una ciudad de 20.000 habitantes, en determinada época del año, hay 100.000. Y ahora veis a esos guiris maravillosos que he visto yo ir subiendo al mirador como unas chanclas. Y tú dices, ay, por Dios, este hombre no sabe las cuestas que le quedan. Veis a ese que va con el chaquetón y vosotros todavía con mangas cortas lo que dice 14 grados, eso no es frío. Tú no sabes lo que es frío, Marco. Y son 100.000, imaginaros, 3 millones. Perdón, un inciso, hace unos poquitos días estaba en Chipiona y los de Chipiona hacían así con la cabeza, porque hay una ciudad costera de unos 20.000 habitantes en verano, con todos los sevillanos que vamos a bañarnos en la costa gaditana, hay más de 1 millón de personas. Y los servicios se prestan de 20.000 para 1 millón, para 100.000, para 400.000, por lo cual es una época de revuelta, es una época complicada. Es una época de una ciudad, bueno, manejable, de 20.000 habitantes, en mitad de una montaña, fuera del mar, sin ninguna de difícil acceso, pero en la época de Pascua, todos los fanáticos para la celebración de la Pascua, etcétera, etcétera, había aproximadamente unos 3 millones de habitantes. De ahí podemos comprender después el miedo a las revueltas, el miedo a que aquí entra uno diciendo, seguidme a mí, y tú dices, ¿sí quién es? Desde el punto de vista humano, ¿vale? Que luego lo hablaremos. Luego, creo que es interesante ponernos en el marco. Hemos dicho el lugar, hemos dicho el marco histórico, una época de revuelta, una época convulsa, una época en la que los judíos no quieren estar sometidos a Roma, pero es lo que hay. Todos hemos visto películas de televisión relacionadas con ese tipo de situación o de relación. Y me gustaría también, si me permitís, en nuestro expediente, que lo tengo aquí, de lo que nos ha dejado él, que hablemos de los personajes. Porque tenemos que preparar el juicio y yo tengo que saber a quién llevar como testigo, quién es mi enemigo. Cuando preparamos el juicio yo tengo que saber a quién presento como testigo, quién es el abogado de la parte contraria, quién es el juez. En mi universidad lo primero que preguntan los alumnos, y acordaros cuando eres alumno, es ¿ese profe cómo es? Porque funciona como era, así hacéis los exámenes. Pues todo igual, vamos a analizar quién lo va a juzgar, por qué lo va a juzgar, quiénes son. Y ahora, pensando en los personajes, empiezo a pensar, digo, bueno, voy a empezar de arriba abajo. Voy a empezar por el máximo, el machaca, el que manda, el presidente del Tribunal Supremo, por poner un ejemplo. El emperador en aquella época, Tiberio César. Pregunta que os haría. Después ya, si queréis hacer un pequeño coloquio. ¿Nos interesa? Yo creo que este no se ha enterado de nada todavía. De hecho, cuando me puse a investigar el juicio de Jesús, es que no hay textos. No era conocido en la época. Con el paso del tiempo ha sido un juicio muy famoso, pero en la época, fijaros si no era conocido, que os acordáis que tuvo Judas que darle un beso para decirle este es, porque no lo conocía. Luego no era famoso, no era un juicio llamativo, era un loco, si me permite la expresión, que había aparecido por allí y que veremos qué hacemos con él. Luego, a mí el emperador de Roma no me interesa. Luego, por debajo de él, ¿quién aparece? Poncio Pilato. Dicen, porque de él sí hay muchas referencias para saber cómo era, que va a ser que en teoría nos tiene que juzgar. Dicen que Poncio Pilato era irascible, astuto, obstinado. Porque es bueno contaros, cuando investigué, que así lo definían en la época.
porque os vais a encontrar a alguien que es irascible, ante cualquier cosa reacciona mal, astuto, no se fía de nadie, obstinado, y se hace lo que yo diga. Entonces, bueno, pues ese es nuestro juez. Es el que tiene que tomar decisiones. Y ojo, cuando me pongo a estudiar de dónde era, aparece un documento. Era de una zona de Italia, de no sé dónde. Hay quien dice, otro investigador, que era de Escocia. Y yo descubrí que era de Sevilla. El malo es sevillano, como yo. Es más, descubrí si era sevillista o gótico, pero no lo voy a descubrir. Sé lo que era, No lo digo porque puedo crear enemigo, entonces aparece un documento que se sabe si era sevillista o gótico. Pero es verdad que aquellos que habéis tenido la oportunidad de ir a Sevilla, a mi ciudad, habéis visto que está el Palacio de Pilatos. Hay mucha relación a Pilatos, porque parece ser que visitó Sevilla en el sentido de que estuvo en el lugar de Itálica, con el emperador Trajano, pero tampoco está, es difícil. En definitiva, las leyendas. Pero bueno, encontrar que el malo es sevillano, a mí me dolió. Porque si hubiera dicho que es inglés, digo, como son los ingleses, pero es sevillano. Y este sí nos interesa. Sí nos interesa porque, bueno, a este lo llaman de madrugada, ante una detención, cómo reacciona. Es lógico si sé cómo es el personaje. Es lógico si sé cómo es el juez, que cuando los abogados preparan un juicio, si es un juez que te conta, tú hablas poquito. Señoría Colomelia, una única pregunta. ¿Qué ocurrió aquel día? Pero como empecéis, bueno, y usted cree, vamos a ver, señor letrado, cállese, porque es un juez astuto, obstinado, austero. Claro, ese sí me interesa. Luego aparece otro personaje que es Herodes. ¿En qué momento aparece? En nuestro juicio, preparando los papeles. Aparece en el momento que acordaros que cuando es detenido y llevado ante la autoridad romana, llega a Pilatos, como procurador dice no, a Herodes. Y Herodes dice no, a Pilatos. ¿Os suena un poquito lo que puede significar? Es decidir cómo lo juzgo. Eso nos daría pie a los abogados a intentar crear a lo mejor una nulidad del expediente. ¿Por qué? Porque si es por lo que está haciendo ahora mismo, el que tiene poder para decidir es quien manda a Jerusalén, Pilatos. Pero si es lo que viene haciendo desde que nació, no nació en Jerusalén, nació en Galilea, sería en Belén, sería un delito continuado. ¿Habéis visto algunas veces que alguien, Dios quiera que no, es detenido en Arcos y es conducido a la Audiencia Provincial de Madrid? ¿Por qué es juzgado en Madrid? Porque quien es competente para solucionar eso es Madrid, no es Arcos, no es el juez de primera instancia de Arcos. Entonces, también es importante ese personaje, el tetrarca de Galilea, Herodes Antipas, porque aparece en el expediente, pero aparece simplemente para decidir si él tiene competencia o no para juzgar a nuestro defendido. Y luego, por último, os hablaría del pontificado judío. Esto también, cuando lo vi, insisto, que mucho lo tenéis que conocer, y por supuesto, nuestro gran padre lo sabe de memoria, pero él es respetuoso y me deja hablar. Sonríe, no le estoy viendo la cara, pero sonríe así, pícaramente, como diciendo, yo te contaré más cosas. Pero me ha tocado hoy. Y tú dices, bueno, aparece la autoridad judía, ¿vale? La autoridad judía, ¿cómo funciona? Te pones a analizar, te pones a investigar, te pones a leer, lees unos textos jurídicos de un tal Flavio Josefo, que es el que más se refería al juicio supuestamente de Jesús, y empiezas a ver que dice, bueno, vamos a ver, hay un pontificado judío y ponen a Anás y a Caifás. Y tú dices que son dos pontífices. Y es curioso porque el verdadero pontífice de la época de Jesús, es decir, el que mandaba en la iglesia allí, por ponerle un nombre, para imaginárnoslo, era Caifás. Entonces, ¿por qué Anás también está ahí? Y encontramos una cosa muy curiosa. Anás y Caifás son suegro y yerno. ¿Algunos de ustedes contradice a vuestro suegro? Ahora te refieres a la cámara. Mi suegro a misa.
Yo tengo 3 yemas. Y cada vez que yo digo, poner la mesa, y van todas las. Me imagino que por dentro estarán diciendo, ya tenéis solo todo lo mismo. No, pero tiene contradicción solo. El que manda es el joven Caifás. Pero Anás había sido muchos años pontífice hasta que se jubila y le toca su llama. Pero la cantidad de veces que vemos negocios, empresas, que el dueño, a pesar de que se jubile, sigue mandando. Pues eso pasó allí. Es Caifás el que tiene que mandar, es Caifás el que tiene que ordenar. Pero fijaros que no fue así, porque ahora cuando analicemos un poquito la historia, ya finalizando más adelante, ante quien llevan a Jesús es ante Anás, que fue el que ordenó su detención. Fijaros que somos abogados hoy, la irregularidad. ¿Quién tiene poder para detener aquí? La policía local. Puede detener un guardia jurado que hay en un bar. Puede, yo no puedo hacer nada. No tengo autoridad. La autoridad judía era Caifás. Y también me gusta mucho decir otro pequeño inciso, porque a partir de ahora, si os acordáis un poquito de un amigo sevillano que vino un día, analizar los pasos de Semana Santa. No he tenido tiempo de ver vuestra maravillosa Semana Santa, así que me fustigo y vendré a verla. Pero es curioso porque una vez que ya ves las cosas, ves un poquito en la escenografía los errores. Errores que no son tal, pero bueno, que técnicamente podrían ser, o sea, por ejemplo, en los prendimientos cuando aparecen los romanos, cuando fue la Guardia Judía. Entonces vas viendo un poco, decir, ¿dónde está el que esté Anás o Caifás sentado en la silla curul, que es el sillón donde se sentaba la autoridad? O está Anás de pie y Caifás sentado, o la silla está sin que se siente ninguno y los dos de pie. Pero en la propia iconografía muchas veces, por la representación que hacemos, ¿no? Pues para hacerlo más vistoso, ponemos un árbol, lo ponemos tal, lo ponemos cual. Pero es que eso también, a la hora de la fotografía, ver cómo se posicionan los personajes. A mí me gusta ver el personaje de Caifás investido, es muy fácil. Aquello de barba marrón es Caifás y aquello de barba blanca es Anás, para identificar quién es el más mayor y el más joven. Esto sí tiene mucho que ver, ¿eh? Entre otras cosas dicen, cuando estamos viendo los documentos que nos han traído, que Anás especialmente estaba enfadado porque recuerda un poco el momento en el que Jesús, cuando entró en el templo, tiró todo aquello, el episodio del templo, cuando vio a los mercaderes y dijo, esto no es, esto es el templo del Señor. Y ese dinero iba para el pontificado judío. Eso es raro. Perdonadme, paterno, contigo muerte siempre. En todas las iglesias tenemos tiendas de merchandising, donde vendemos estampas, imágenes, que es más que respetuoso porque nos sirve, igual que las bolsas de caridad, o sea, pero que no es nada raro, ¿no? Ahora, utilizar todo el templo para mercadería y para, aquí venimos a rezar y venimos a estar un ratito con él o con ella, ¿no? Pero bueno, es verdad que Anás en aquella época podía estar muy enfadado por el hecho de que cuando entró en el templo, pero que dijo, fuera de la mercadería, fuera de la mercancía, esto es el templo de Dios, aquí no se vende, ni se compra. Estos son los personajes. Y claro, con esta situación, o en este lugar, con esta situación, con estos personajes, también me gustaría, antes de contar el proceso que vamos a hacer, también me gustaría contaros y que viéramos lo que es el Sanedrín. Aparece una palabra por ahí en nuestro expediente, que es la palabra del Sanedrín. Los personajes están claros entre lo que es el emperador, el procurador, el tetrarca, los sumos pontífices, pero el Sanedrín es aquel que se reúne, no es que nuestro cliente Jesús es detenido. El Sanedrín es algo así como la autoridad local. Sanedrín significa reunión y estaba compuesto por la gente que sabe del derecho, por decirlo de la forma más vulgar posible. Estaba compuesto por escribas, doctores en leyes, la gente que podía aplicar las normas cuando hubiera algún problema. Por eso es el Sanedrín el que también se tiene que reunir con los pontífices para decir qué hacer en un caso como en nuestro juicio.
Y claro, el Sanedrín, cuando te pones a mirar no solo su composición, sino qué es lo que hace, el Sanedrín, su competencia es en materia civil y en materia, podríamos decir, hasta incluso, si me permitís, civil, mercantil, pero no penal. En materia penal, los delitos los tendría que llevar la autoridad, es decir, el procurador de Roma. En materia civil, el día a día, la materia de costumbres, la convivencia, la vecindad, lo lleva el Sanedrín. Y son los doctores en leyes de la Iglesia los que tienen que tomar decisiones ante lo que le planteen los judíos que viven allí. Claro, bajo esa idea te pones a investigar y ellos lo que siguen es la ley mosaica, el Talmud, las propias sentencias o torot que le llaman también del propio Sanedrín, las propias costumbres. Mirad, cuando nosotros estudiamos Derecho, aquellos que a lo mejor estáis aquí y habéis estudiado Derecho, os voy a llevar el primer año que estuvisteis en la carrera, lo primero que nos dicen es cuáles son las fuentes del derecho. Es decir, a dónde tienes que acudir para juzgar un caso. Y nos dicen, vaya a asustar la ley. ¿No hay ley? No hay ningún problema, vaya a asustar la costumbre, que es lo que normalmente se viene haciendo. No hay ley y no hay costumbre, pues vaya a ser la razón, a un principio, algo que sea razonable que pueda. La sentencia de los jueces, que es lo que le llamamos jurisprudencia, solamente ayuda a interpretar, pero no es fuente de derecho. Es decir, yo no puedo decir, esto es la sentencia que saco porque hay un juez que antes, en un caso similar, ha dicho esto. Eso me ayuda, pero yo puedo contradecir. Eso va a permitir que algunas veces veáis en televisión, cuando vemos un programa, que de buenas a primeras a un señor le han caído, a una señora le han caído 4 años por tal cosa, y a otro por lo mismo, en el País Vasco, pues no lo han condenado. ¿Y esto cómo puede ser? Simplemente depende del lugar, depende del juez, depende... Y lo que tiene que hacer es aplicar la ley, la costumbre o los principios generales. Ellos aplican la ley del Talmud, ellos aplican las costumbres del lugar, ellos los principios mosaicos y, por supuesto, las sentencias o torot que ellos tienen también les sirven para ayudar para tomar decisiones. Este es el órgano que además de la autoridad judía, es el órgano que también tiene que tomar decisiones. Y eso nos lleva a pensar en dos cosas. Este juicio que estamos preparando esta noche tiene una particularidad, que hay 2 procesos sobre el mismo juicio. Hay un proceso judío y hay un proceso romano. Eso también es algo que si hoy en día se produjera, sería ilegal. Otra ilegalidad del momento, como luego analizaremos. Habéis visto recientemente un hecho muy desgraciado. En Cerro Moriano, en Córdoba, 2 chavales, estando en prácticas, se ahogan en un lago. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que por un lado, los familiares, la sociedad demanda que se les juzgue por lo civil, pero son militares, hay que juzgarlos por lo militar. Y ahí estamos, que incluso a lo mejor el Tribunal Constitucional va a tener que decidir a qué jurisdicción corresponde. En nuestro caso, no ocurre así. 2 juicios paralelos. ¿Cuántos juicios paralelos hay hoy en día? No hay nada peor que te denuncien, porque aunque cuando salgas suelto, todo el mundo dice, por ahí vas. Que es el juicio de la opinión pública. Pues nuestro querido Jesús, nuestro cliente, le ocurrió lo mismo. Tuvo 2 juicios. Por un lado tuvo un proceso, mejor dicho, 2 procesos. Por un lado, un proceso judío. Acordaros que todo se inició después de la Sagrada Cena. Ahí tenéis el mapa. Yo creo que en el mapa, si no se ve mal, me gustaba dejar el mapa sobre todo para que lo disfrutéis, para que veáis a vuestros nietos, a vuestros hijos, a quien queráis, o lo hagáis. El mapa, busqué un mapa de la época, hay varios, ahora ya en Google se encuentra todo, ¿no? Pero sobre todo para ver un poquito incluso a las distancias, ¿vale? Entonces, si miráis el mapa, veis que al sur de la ciudad, ahí donde se celebró la Sagrada Cena. La Sagrada Cena, que fue, parece ser, en
en casa de un pariente de Marcos, de unos discípulos de San Marcos. Está al sur de la ciudad. Todos sabemos lo que ocurrió, aquí nos voy a ir contando cosas, todos sabemos lo que ocurrió. Después de la Sagrada Cena, como ocurre muchas veces cuando cenamos, se fueron a dar un paseo. ¿Qué distancia hay, por curiosidad, entre el sur de ese mapa que tenéis y el huerto de Getsemaní? Que si veis el mapa, está saliendo por lo que le llaman la Puerta Dorada, a mano derecha, hasta llegar casi a la parte norte o noroeste, por llamarlo así. Dicen, parece ser que aproximadamente puede ser 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Es normal, después de cenar, decir, ¿cómo paseito para dormir? Pasa que todos sabemos lo que ocurrió. Llegaron al huerto de Getsemaní y allí donde se produjo la detención, lo que le llamamos técnicamente emprendimiento. Hubo una detención que ya podemos decir de ella que fue ilegal. Somos abogados hoy. Acordaros que cuando nos vayamos quito el título, ¿no? A ver si que alguien vaya por algo diciendo yo tengo que ser abogado. Cuando nos hagamos aquí os quito el título. Pero como abogados que somos, dicen, hemos visto en el expediente que fue detenido por los criados del Sanedrín. Los criados del Sanedrín no tienen ningún tipo de autoridad, son criados. Evidentemente, la detención no es legal. Y con más razón, si los criados del Sanedrín, que no tienen potestad, son enviados por Anás, que no tiene poder para mandarlos. Y a más razón, porque fijaros que cuando detienen, prenden a nuestro cliente, uno de los discípulos coge una espada y le corta la oreja a un criado que se llama Malio. Si fuera autoridad, Pedro va para adentro, ¿no? Porque realmente cortarle una oreja a un policía lo cae de arco, a ver si va para adentro. Cortarle una oreja a un vecino no lo cae, ¿no? Habrá un juicio y ya veremos si te condenan o no. Pero a la autoridad. Con lo cual está clarísimo que la detención es ilegal por muchas cosas. Y tan claro era que no lo consiguen. Yo era famoso que acordaros que Judas tuvo que darle un beso. Al que le dé el beso, ese es el que hay que detener. Claro, después automáticamente lo trasladan en un interrogatorio para que lo interrogue, que estimando su detención ante Anás. Insisto, no tenía competencia. Moral sí, pero legal no. Anás lo envía a Caifás. Ese hablar con Anás, hablar con Caifás, reunir al Sanedrín, se produce todo en el mismo templo. Tened en cuenta que son familias, viven en la misma casa. Si veis el mapa, en la zona izquierda, una vez que ya es detenido y entran otra vez por la muralla, es enviado a ese templo donde está Anás, Caifás y también supuestamente el Sanedrín. Ahí es donde se produce la primera acusación. ¿Cuál es el primer delito que le piden a nuestro cliente? Son delitos que no tienen nada que ver prácticamente con Roma, si me permitís. Tienen que ver con lo que a ellos les interesa. Tú, siendo yo la autoridad religiosa, dices frases como demoleré el templo y lo originé en 3 días. Tú, siendo yo la autoridad religiosa, dices que tú eres el hijo de Dios. Que sería discutible porque dicen que le dijeron tú eres hijo de Dios y él nunca lo dijo. Tú lo has dicho. Yo no he dicho nada, lo has dicho tú. Pero eso, en cierta manera, puede ser blasfemar. Está blasfemando a Dios para los judíos, a Yahvé. Claro, si os dais cuenta, hay detención, hay un proceso judío, hay una cuestión evidentemente judía. Esto no compete para nada a Roma le da igual lo que está ocurriendo aquí. Yo no creo en Dios, yo tengo muchos dioses, si me permite, soy romano. Yahvé, ese que a mí me va bien. Yo soy un procurador que desgraciadamente estoy aquí porque me ha tocado, me han mandado aquí al extrarradio de Roma a dirigir esto, pero allá ustedes. Y entonces es donde también podemos decir, aquí es donde se ve, no lo veis de lejos, pero bueno, donde yo diría con las flechitas, si veis el plano, el recorrido que se produjo, más que nada porque, y no le voy a dedicar tiempo porque en ese sentido, en ese recorrido se ve un poco el tiempo que puede tardar, ¿vale? Y había cuenta que había blasfemado, supuestamente.
Fijaros que ahora, ¿cuál es el nombre que utilizan a las personas que han cometido un delito antes de que lo condenen? ¿Quién lo sabe? Lo vais a escuchar siempre en la televisión. Investigado. Ahora, el caso Coldo, oh, por Dios, no quiero ver eso. Está investigado. Hasta que no está acusado, él está investigado. Porque claro, tú no puedes decir directamente condenado, acusado, tal. Está investigado. Cuando termine la investigación y se le condene, ya sí está acusado, ya es delincuente. Claro, en esta acusación, todo lo que hay, parece ser que hay, tiene que ver con Dios, con Yahvé, con la religión judía. Pero claro, si la intención es un escarmiento, y no desde la religión, porque ahí no puedo hacer nada, sino desde el ámbito penal, por eso después todos sabemos que después vino el juicio penal, la crucifixión, etcétera, etcétera, hay que llevarlo ante Pilato. Y entonces aquí se produce una segunda fase, un segundo proceso. En teoría ya el Sanedrín lo ha juzgado. Y entre ellos han decidido que no se mal, que ha cometido estos delitos. Los llevan ante Pilato, que es el responsable del lugar de la detención. Y Pilato decide que lo mande ante Herodes, porque es el responsable del lugar de nacimiento. Él es el que es el gobernador de la región. Y Herodes lo vuelve a devolver diciendo: yo no voy a juzgar nada de lo que hizo desde que nació. Usted está juzgando de algo que en teoría ha hecho aquí en esta época de Pascua, por lo cual tienes que ser tú el que lo juzgue. Eso es lo que le llamamos los profesionales el fuero del origen o el fuero de la aprehensión. Yo viví directamente un caso, permitidme ese pequeño inciso también en Sevilla, porque me dedico a esto, soy abogado. Habéis oído a lo mejor una vez Henri Pagot. Henri Pagot es un etarra que fue detenido en Carmona, a 30 kilómetros de Sevilla. Un señor que llevaba no sé cuántos kilos de goma 2 de explosivos para ponerlo en el parking del Corte Inglés del centro de Sevilla, como ocurrió con el Intercor de Barcelona, con los etarras, etcétera, etcétera. Y gracias a un chivatazo, la policía lo pudo detener a 30 kilómetros de Sevilla. Una vez que es detenido, ¿dónde se le juzga? Si es por el lugar donde se le ha detenido, tiene que ser Carmona. Si es por la importancia del lugar donde va a cometer el delito, tiene que ser Sevilla, porque por los planos que se le cogió, este señor iba a ir para Sevilla. Pero si es por lo que es un etarra francés que ha entrado en España, tiene que ir a Madrid a la Audiencia Nacional. Eso pasa con todos los juicios. Los abogados y abogadas tenemos que estar pendientes de cuál es, para lo que le llamamos la competencia. Si no hay una falta de competencia, entonces los juicios son nulos. Pues aquí, Pilato dice: yo no soy competente. Este señor viene blasfemando y llevando a su vez y convirtiendo panes y peces, me han contado. Este señor lleva desde que nació. Luego, y Herodes, que es el responsable general de todo el territorio, como gobernador, dice: no. Si lo que le vais a juzgar es esto, el templo, lo otro y lo otro, esto tiene que ser en Jerusalén. Y en Jerusalén la autoridad es esto. Por eso lo llevan ante Herodes, lo llevan ante Pilato. Era esa decisión del origen que él es o donde ha cometido los delitos. Y ahí es donde empiezan a plantearse cuestiones distintas. Ahí ya la cosa empieza a verse un poquito más clara. Porque según leemos el expediente, queridos compañeros míos, abogados y abogadas, ya no solo eres el Hijo de Dios, ya no es este templo lo derribo y lo erijo en 3 días, ya no es cuestiones, sino empiezan a imputarle, empiezan a plantear cuestiones que tienen que ver con Roma. Y ahora mira, dice: no. Ahora hay una cosa que podemos también decirle a Pilatos para que le juzgue, que es lo que llaman el jus iudice. Se aumentan pruebas de cargo, por ejemplo, porque dicen que no se paguen tributos. ¿Dónde aparece que no se paguen tributos? ¿Os acordáis eso cuando coge las monedas y dice: dale al César lo que es del César?
moneda del euro, toma para ti. Yo estoy en dólares. Esto, el rey Juan Carlos, para ti. A mí no me sirve. Esto es tu moneda. Claro, si yo empiezo a introducir en el procedimiento, en el expediente, empiezo a introducir algunas cositas que tienen que ver con Roma, ya creo el interés de que Roma lo tome como algo personal, que no como un tema judío. Y a partir de ese momento es cuando ya empiezan cosas que perfectamente conocéis. Conocemos que se produce la flagelación. Hay un estudio muy curioso por la propia Sábana Santa, que conocerás perfectamente, ya te dice más o menos el número de latigazos que le pudieron dar, en teoría, cómo eran también, cómo se configuraba el látigo con una especie de bolas de nácar para causar más dolor, es decir, que todo eso también tiene una historia por detrás. Pero luego se produce una flagelación, se produce un nuevo interrogatorio y se produce lo que llaman la provocatio al populum, que era eso que todos conocemos de ¿qué hago con él? ¿A quién suelto? Por la Pascua judía, ¿a Jesús o a Barrabás? Uno de los delincuentes habituales que desgraciadamente tenemos aquí porque es reincidente, ¿verdad? Eso sigue llegando a nuestros días, ¿eh? Es el jurado. El jurado popular, si alguna vez habéis tenido experiencia de ese tipo, son personas del pueblo que nos puede tocar a cualquiera de nosotros, que nos toca como jurado, igual que nos puede tocar por el sorteo de las elecciones, formar parte de una mesa electoral, y yo voy a estar en el juicio sin saber los derechos para decir qué hacemos con ese señor. Con una particularidad, que el jurado popular, la provocatio al populum, se produce simplemente para decir culpable o inocente, igual que hoy en día. Hoy en día un jurado en España lo único que tiene que decir es si es culpable o si es inocente. Si es inocente, automáticamente está suelto. Lo suelto. Si es culpable, ahora yo juez digo si 6, 8, 10 o lo que sea. Pero yo lo único que hago, porque ustedes no son profesionales, determinar cuáles son los años que va a estar. Automáticamente en aquel momento se produjo esa provocación al pueblo, que es simplemente cuando se manifestó el pueblo, por supuesto auspiciado por los propios judíos, para que soltaran a Barrabás y para que Jesús lo crucificara. Claro, imaginaos también cosas muy curiosas, porque ¿os acordáis el pasaje de yo me lavo las manos? No tiene sentido que un juez diga, para mí es inocente, pero bueno, como vosotros, ocurre hoy en día, ¿no? Yo recuerdo el caso contrario. Permitidme por comentar otra vez. El caso contrario fue muy sencillo. Unos señores que tuvieron al principio de la actividad de la banda terrorista ETA un juicio conjurado. Tened en cuenta que las actividades de la banda, desgraciadamente en aquella época, eran actividades que tenían que ver con delitos de sangre, que es donde ponen al jurado para que no haya ningún tipo de problemas de cohecho por detrás, de pago, y automáticamente, fijaros lo que es que os tocara, y os miro la cara y me miro a mí, ser jurado en un juicio inmutable. Costó cerca de un año constituir el jurado, porque la gente se buscaba excusas. Estamos en los años 90, ¿eh? La gente se buscaba excusas. Yo juzgar en etarra, si yo tengo una tienda aquí de comestible, ¿a mí qué me? ¿Cómo te puedo quitar el medio? Un certificado médico, lo que fuera. Costó un año tener a 9 personas que juzgaran a 13 paras que habían cometido un delito. Y después de todo un juicio, el jurado dijo inocente. Y salió a la luz inocente por miedo. Entrevistaron al juez al cabo de los años y dijo, yo por mí lo hubiera condenado, pero yo me tengo que someter a lo que diga el pueblo. Yo por mí lo hubiera absuelto, pero si el pueblo pide que lo condene, yo estoy aquí como campo vencido, como procurador, para respetar lo que digan ellos. Y si es un tema de delito, un tema de sangre, un tema de automáticamente, lo que ellos digan, yo lo ejecuto para no enemistarme con ellos. Y para que tampoco se enteren en Roma, porque en Roma cuanto menos sepan de cómo estoy gestionando esto, mejor. Yo creo que eso fue todo lo que ocurrió después relacionado con el tema del proceso. Y luego aquí tenemos, pues,
los delitos que le imputaban. Le imputaban delito de crimen de lesa magistral, delito contra la autoridad romana, delito sobre adicción de asociación ilícita, delito de sedición. Claro, una serie de delitos que tú dices, pero no son graves. El delito contra la autoridad es, no hacerle mucho caso. El delito de asociación para fines ilícitos eran asociaciones que las reuniones que tenían clandestinas, entre comillas, como ocurría muchas veces después en periodos posteriores con los cristianos. El delito de sedición, pues lo estamos viendo ahora con los tumultos y los clamores populares. Bildu, insisto, no me meto en lío, pero por explicarme, Bildu, ¿qué hacemos? ¿Lo legalizamos o lo dejamos? Porque en teoría puede ser una asociación ilícita. Yo ni entro a decir si sí o si no, pero se ha creado un nuevo partido que no es legal porque este partido defiende tal cosa. Sigue siendo hoy en día. Sigue existiendo situaciones de sedición, de tumulto, y ni contaros quiero si hablamos del tema de Cataluña. Luego, esto, que es muy antiguo, que os he llevado a la época del momento de Jesús, pues hay un montón de cosas que son irregulares. Y aquí es donde, curiosamente, pues podría seguir comentando más cosas, no os voy a cansar. Sobre todo por si queréis preguntar, comentar algo pequeño, coloquio, antes que nos vayamos. Relacionado con cosas, por ejemplo, el tiempo. Ahí tenéis a mi gran poder, del que soy hermano de Sevilla. El tiempo. Bueno, pues, no sé, dicen, pero insisto, todo puesto entre comillas, puesto entre paréntesis, más por tradición que por concreción, dicen que sobre las 2 de la madrugada fue la detención. Si terminó la última cena a las 11 o las 12 de la noche, que puede ser más que normal, se dan su paseo hasta el huerto de Semaní, allí empiezan a rezar y encima algunos se quedan dormidos, por un ya que fue a las 2 de la mañana. Sobre las 3 de la mañana, aproximadamente una hora, trasladándolo, es cuando lo llevan ante Anás y ante Caifás. También os digo que pensad lo que es, si veis el plano donde está la torre romana, donde está el templo romano, lo que tiene que ser ver pasar por tu muralla, tú que estás de guardia, esos guardias romanos maravillosos que ponemos en los belenes, tú que estás de guardia, ve pasar un montón de gente con antorchas por allí. A los 2 segundos yo a mi frente a llegar y estar diciendo, estos locos están haciendo algo. Aquí hay que controlarlo. A eso de las 5 de la mañana parece ser que se podía haber reunido el Sanedrín. Mientras va ante Anás, mientras va ante Caifás. Sobre las 6 de la mañana lo llevan a Pilatos. ¿Os acordáis un pasaje? Soy un desastre. Pero también pues me acuerdo de algo. En el que le dice a la mujer de Pilato, oh, cariño, yo le pongo la parte cariño para que te digan, cariño, he soñado que este hombre es inocente. ¿Os imagináis la mujer de Pilato con los ojos pegados y los rulos puestos, despertando a Pilato a las 6 de la mañana, que sobre las 2 de la tarde han dicho, oye, que los locos estos están todavía de celebración de la Pascua? Alguien astuto, irascible, como somos todas las 6 de la mañana. A mí no me despertan, De hecho, yo era de los malos alumnos que yo iba a clase a eso de las 9:30. A las clases de las 8 de la mañana, eso es tempranísimo. Ahora que soy profesor tengo que ir. Pero como alumno yo me dejaba caer y decía, no, oye, que fue un día muy malo. A las 6 de la mañana me despiertan a mí, no podía aguantar un poquito más. Y encima mi mujer me da un empujón y me dice, Pilato, que este señor tiene otra vez. Cállate, cariño. Astuto, irascible, enfadado, sevillano. No os olvidéis. Pues ese sevillano decide sobre las 6 de la mañana, mandando a Herodes, hasta las 11 aproximadamente pudiera ser el proceso. Luego a las 12 del mediodía se produjo la sentencia firme, con el título de admisión, ese INRI que veis encima de la cruz, es la sentencia, el documento de la sentencia que se hacía, se lapidaba, se hacía en una tábula, y automáticamente a las 3 es cuando celebramos
el fallecimiento de nuestro cliente, de nuestro amigo, de nuestro jefe, ponerle cada uno que queráis cada vez que pensáis delante de él. Luego hasta incluso, si me permitís, en fechas y en horas es también muy curioso. En algo además que a partir de ahí, pues ya empieza a decir, vale, ya hemos preparado el juicio, lo hemos visto como abogado, no había testigos, solamente una provocación al pueblo, son cosas que no tienen que ver que Roma, son temas de costumbre, temas civiles, temas judíos y que nada tienen que ver con temas de Roma, como para condenarlo a un delito por tema de sangre. Y entonces ya cuando te pones a analizar de aquella época las garantías que había, pues tú dices, se han incumplido todas. Primera garantía, el proceso criminal nunca se puede iniciar de noche. Yo que soy abogado, que voy a juicios, mientras que una persona es detenida hasta que se le toma declaración, tiene que pasar 8 horas. Por eso cuando un abogado dice, estoy de guardia, te avisan para que a las 8 de la mañana, si lo han detenido a las 12 de la noche, pues estés allí. Porque la temporalidad que tienes entre que es cometido y que vas a tomar de declaración con tu abogado que te lo nombra tu oficio o tú dices quién es, son 8 horas. Precisamente porque hoy en día sigue sin haber juicio de noche, en ninguno. En aquella época igual, y más si era penal. Segundo, para que hubiera una garantía de que aquello funcionara, tiene que haber declaraciones por separado. Es decir, yo voy a escuchar a distintas personas como testigos para saber. Ahí lo único que sí fue una provocación. No había declaraciones por separado. Fijaros que hoy en día, si alguno habéis ido a algún juicio, no os dejan entrar hasta que no os llaman. Porque los testigos tienen que venir por separado para que no sepan qué ha dicho el anterior y no se dice lo que va a contar. Pero en aquella época ocurría exactamente igual. El procurador romano tenía que llamar a distintos testigos para ver su versión en función a tomar la decisión. Pasa que no quiso hacerlo y tampoco Jesús se defendió. En tercer lugar, solamente se admitía la prueba si había 2 o más testigos de estos que escuchaban que coincidían en el alegato, en lo que decía. En cuarto lugar, la sentencia absolutoria se hacía en el mismo día. Y si es condenarlo, no se podía ejecutar sino pasaba las 24 horas. ¿Por qué? Porque ellos tenían también la posibilidad del recurso de las sentencias autónomas. El recurso es en 24 horas, si fuera una cosa urgente. De la misma forma, errores de la ausencia de la acusación, el arresto es ilegal, la reacción de Pedro cuando fue detenido, la ausencia de la prueba, es decir, no se garantizó nada. No hubo ningún tipo de garantía. ¿Qué ocurre? Que hay algo que él lo sabe, que está ahí, y sé que me ha permitido hoy hablar de tú a tú con nuestro cliente. Él lo sabe que tenía que cumplirse. No necesito como abogado. Quiero que ocurra para que hoy estemos todos aquí. Y gracias a que eso ocurrió, y pongo gracias siempre desde la perspectiva de que no hay mal que por mí no venga, pues eso nos ha permitido que con el paso del tiempo, personas como las que estamos aquí, nos agarremos él, gracias a que permitió que esto ocurriera, para salir adelante en muchas cosas en nuestra vida. ¿Qué ocurriría si fuera hoy? Hubo una serie de televisión que no se la habéis visto, esta que está aquí, de Netflix. ¿Alguno lo ha visto? Se llama El Mesías, por si lo queréis ver en Netflix. Una serie de televisión que de buenas a primeras me sorprendió. Ahora que está tan de moda Netflix, fueron mis hijas las que están siempre buscando alguna película, no sé qué, papá, esta te va a gustar, esta no sé qué. Encontraron esta en la que aparece un Jesús actual. Aparece un señor, la imagen es la misma, le llaman el Mesías, no es, evidentemente es. Y lo que hace esa serie es poner al día qué ocurriría si apareciera alguien que dijera, oye, mira, la torre esta de la iglesia mayor, no os preocupéis, esta la derrubo yo en 3 días. Y la vuelvo a erigir. A los 5 segundos me imagino que al cargo de la cabeza pondría policía local alrededor, como diciendo, a ver si este hombre ahora ya... Me imagino que si hoy apareciera alguien por aquí diciendo, no le paguéis, Pedro Sánchez, ¿habéis visto lo que ocurre? Al final se lo llaman las mascarillas, no paguéis impuestos. Se liaría, ¿no? Me imagino que... Y esta serie lo que hace es plantear esto
hoy en día. Cómo salir de una detención, que en la serie se detiene varias veces, lo tienen que soltar, porque él no se deja tener un abogado. Es muy curioso. Por eso os animo a traer algo muy curioso, porque llamado El Mesías habla de qué ocurre si alguien con esas características apareciera en nuestros días. La película está hecha en Estados Unidos, evidentemente tiene diferencias de fuera en España, por ejemplo, por el marco económico, social, etc. Pero es muy curioso para plantearnos eso, porque hoy en día sigue habiendo detenciones ilegales, hoy en día sigue planteándose si esto es sedición o no es sedición, hoy en día se está hablando de si es delito de terrorismo o no todo, hoy en día se está hablando. Y es muy curioso porque evidentemente estamos en una época muy totalmente distinta, no tiene nada que ver, pero en aquella época también había garantías legales, garantías a las que no se acogieron porque no hubo abogado. Y esto es lo que os quería contar. El PowerPoint lo dejo aquí, pedírselo a la hermandad, guardar una copia con mucho cariño y sobre todo que estoy feliz de estar en Arcor y poder haber compartido un ratito con vosotros. Nada más. Bueno, muchas gracias, Javier. Si alguien quiere hacer, aquí tenemos, bueno, ya se nos ha quitado el título de abogado, ¿no? Al salir a la puerta. Pero hay algunos que sí lo son de verdad, y están por aquí. Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta o alguna cosilla, lo puede hacer en este momento. No voy a decir si es en esta vez. Que lo sé. ¿Alguien quiere...? Lo ha dicho magníficamente claro, en el corto entender mío, pero soy familiarizada con muchas de las palabras y de las cosas que ha explicado usted magníficamente. Gracias. Mira, perdonad, no me escape. Es que ya mi amigo. Es un reto. ¿Por qué es un reto? Porque es hablar desde fuera de lo que personas como él todos los días intentan comentarnos. Y yo creo que hoy en día también una de las cosas más importantes que tenemos, la gente que nos dedicamos al mundo del derecho al que sea, es hacer las cosas sencillas. Hoy en día lo sencillo es extraordinario. Cuanto más sencillo cuantas las cosas, mejor. Porque al final no enteramos. Así es. La teología para los A mí me ha tenido un vilo. ánimo, ¿alguien? Bueno, pues yo te presento, aquí tenemos 4 hermandades, la hermandad de la Tres Caídas, el hermano mayor, que además es abogado como tú. Tenemos también la hermandad de San Antonio, el hermano mayor, que acaban de organizar esta ponencia con nosotros, y tienen pues, sus imágenes ahora, pues eso, en esa mano de la Virgen. La hermandad del Rocío, que está en su 25 aniversario este año como hermandad filial en el monte, y la hermana mayor la tenemos aquí presente. Y tenemos también la hermandad del Dulce Nombre, y algún que otro hermano por ahí sentado. Tenemos al director de Cáritas, presidente del Consejo Pastoral, tenemos hermanos del Camión Necotribunal, de seguros, es decir, que fieles de la parroquia. Yo creo que hemos disfrutado muchísimo con tu ponencia, Javier, y no cabe duda de que ciertamente nos ha gustado sobre todo mucho las imágenes que hemos visto también por ahí, de Sevilla, y aunque Poncio Pilato fuera de Sevilla, podría ser en cualquier sitio, porque es verdad que muchas veces el corazón pues lo tenemos muchas veces perdido en algún momento de nuestra vida, pero yo estoy convencido de que Poncio Pilato Dios le puso una de la guarda al lado, que era su mujer, con rulos o sin ellos, pero que lo avisó y le hizo ciertamente entender dónde estaba la verdad. La verdad está en Jesucristo y no en nadie más. Así que conocer a Jesucristo es tener vida y vida eterna en lo profundo del corazón. Yo sé que tú me traes el fallo de sentencia de este juicio, pero de luego lo guardaré con muchísimo cariño. Muchísimas gracias, Javier, también a tu esposa que anda por ahí, ¿no? Y que habéis venido hoy a pasar el día Arcos y a estar con nosotros. Muchas gracias también a vosotros por estar presentes, a la Hermandad de San Antonio, por la presentación, por la organización. Y nada, nos vemos la semana que viene, queridos hermanos, que tenemos también otra conferencia. El viernes 7, 8:30 de la tarde, pues organizará la ponencia, la Hermandad de las Tres Caídas, y pondremos como centro pues a don Rafael Bellido Caro,
que es precisamente, aparte de hijo de nuestro pueblo, fundador, el jueves, ¿no? Jueves 7, perdón, a las 8:30 de la tarde. Y vendrá pues una persona también bastante interesante, muy sabedor de la vida de don Rafael Bellido Caro, muy cercano también a nuestro obispado, lo conoceréis la semana que viene, y lo organizará la Hermandad de las Tres Caídas. Sabéis que estamos en el centenario del nacimiento de don Rafael Bellido Caro, fue el primer obispo de nuestra diócesis. Ahora el hermano mayor hará entrega de un pequeño recuerdo a don Javier. Una pequeña recuerdo de aquí de la de San Antonio y nada, yo me voy a tirar muchísimas gracias. Damos un aplauso. Voy a contar una cosa que tengo un problema importante, ¿verdad? No, habéis dicho el caso que llegáis tarde, ¿no? Avisad que vais a llegar tarde. Tengo el problema de que cada vez que tengo la suerte de que alguien cuente conmigo, pues termino haciéndome hermano de la hermandad. Así que no digo nada, hermano. Muchísimas gracias, no, muchas gracias. Bueno, pues terminamos y le pedimos al Señor que nos siga ayudando, que nos siga dando fuerza, capacidad, y sobre todo le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que sea, pues eso, que esté en el corazón de cada uno de nosotros. La Santísima Virgen, nuestra Madre, la Virgen de la Paz, la tenemos en esa mano, a ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Dios bendiga, chicos. Muchas gracias. Bien. Era vertero para acá.